Muy bien, ahora veremos más en tablas de verdad. Entonces, si recuerdan, en los primeros videos que empezamos a ver cómo funcionaban las proposiciones y qué serían, pues vaya, cómo funcionarían las tablas de verdad, pero para proposiciones compuestas básicas. En este video veremos cómo funcionan las tablas de verdad, pero para proposiciones compuestas que involucran muchos operadores. Entonces, por ejemplo, tenemos que la negación de P o Q implica no P. Entonces, queremos averiguar cómo se vería la tabla de verdad para esta proposición compuesta. Entonces, acuérdense que una tabla de verdad precisamente nos muestra los resultados de esta proposición para todas las diferentes valores de verdad que pueda tener cada una de sus partes o cada una de sus proposiciones atómicas, en este caso P y Q, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, tomamos nuestra proposición atómica P y Q y vamos a hacer todas las combinaciones de sus valores de verdad. Entonces, puede ser que P sea verdadera y Q verdadera, P verdadera y Q falsa, P falsa y Q verdadera, P falsa y Q falsa. Entonces, estas son las 4 combinaciones que hay. Ahora vamos a empezar a construir las proposiciones compuestas que tenemos en esta. Entonces, por ejemplo, vemos que vamos a ocupar no P. Entonces vamos poniendo aquí no P. Vemos que vamos a ocupar P o Q. Entonces vamos poniendo aquí P o Q. Vemos que vamos a ocupar la negación de P o Q. Entonces aquí ponemos la negación de P o Q. Y finalmente, ya que tenemos todos nuestros cachitos, pues vamos a calcular la de la proposición entera, que sería la negación de P o Q implica no P. Entonces empezamos, la negación de P. Entonces, si P es verdadera, pues no P es falsa. Si P es verdadera, pues es falsa. Si es falsa, es verdadera. Y si es falsa, es verdadera. Porque recuerden, la negación simplemente lo cambia al valor contrario, de verdad. Entonces aquí P o Q. Entonces recuerden, bueno, tenemos un video de esto. Pero recuerden que P o Q es verdadero siempre que alguna de ellas sea verdadera. Entonces, por ejemplo, verdadero y verdadero, sí, pues va a ser verdadero. Verdadero y falso, pues sí, va a ser verdadero porque una es verdadera. Falso y verdadero va a ser verdadera. Y falso es el único caso en el que es falsa P o Q. Ahora, la negación simplemente los cambia. Entonces, si es verdadero, cambia a falso. Y si es falso, cambia a verdadero. Y finalmente tenemos la implicación. Entonces, recuerden, una implicación va a ser verdadera. Bueno, más bien, solo va a ser falsa en el caso de que tengamos hipótesis verdadera y consecuente falso. Entonces, por ejemplo, aquí, pues tenemos que nuestra hipótesis es falsa. Entonces, da igual cómo sea nuestro consecuente, va a ser verdadero. Entonces, aquí es por la misma razón, por la misma razón. Y aquí es verdadera nuestra hipótesis. Entonces, solamente tenemos que comprobar que no sea falsa nuestro consecuente. Porque si es falso, pues la implicación va a ser falsa. Entonces aquí nos volteamos a ver y es verdadero, entonces verdadero implica verdadero, eso es cierto, entonces es verdadero. Para aquellos que esto les costó trabajo, pueden ver los videos previos en condicionales en donde se explica cómo pensarlos como promesas y cómo averiguar cuándo un condicional es verdadero o falso. Ahora, por ejemplo, este ejemplo, ¿no? Entonces sería P y Q implica R. Entonces, si se dan cuenta, aquí tenemos 3 proposiciones atómicas, P, Q y R. Entonces, en nuestra tabla de verdad las vamos a poner aquí y tenemos que poner todas sus distintas variaciones de valores de verdad. Entonces, por ejemplo, las 3 pueden ser verdaderas. Puede ser verdadero, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, verdadero, falso, 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 verdadero, verdadero, falso, verdadero, falso, 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 verdadero y falso, falso, falso. Entonces, estas serían las 8 distintas combinaciones que hay. Entonces, para calcularlas fácil, simplemente tienen que dejar 2 iguales y variar la otra. Entonces, se dan cuenta que varié esta. Luego, ya que hice las 2 combinaciones que había para R, pues ahora sí ya cambio el segundo y de nuevo vuelvo a hacer las 2 variaciones para R. Luego, ya hice las 2 variaciones para el segundo, pues ahora hago la variación para el primero. ¿Sale? Entonces, por eso es como podemos sacar fácil las 8. Ahora vamos a sacar nuestros cachitos. Entonces nuestra proposición compuesta tiene el cachito Q implica R. Entonces aquí lo voy a poner. Pero también tiene, pues ya, el entero, ¿no? El P y Q implica R. Entonces Q implica R. Veamos, verdadero y verdadero, pues da verdadero. Verdadero y falso. Este es justamente el caso en el que la implicación es falsa. Entonces es falso. Falso y verdadero es verdadero. Falso y falso es verdadero. Recuerden siempre que el antecedente sea falso, automáticamente va a ser verdadero, porque nuestra promesa pues no dice nada al respecto. Ahora, verdadero y verdadero es verdadero, verdadero y falso es falso, falso y verdadero es verdadero, falso, falso es verdadero. Y finalmente, simplemente tenemos que tomar
la conjunción de P y Q implica R. Entonces vemos, y recuerden, la conjunción o el y es verdadero si ambas son verdaderas. En caso contrario va a ser falso. Entonces, ¿verdadero y verdadero? Pues sí, es verdadero. ¿Verdadero y falso? No, porque este es falso. Entonces va a ser falso. Verdadero y verdadero, 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 verdadero. Falso, verdadero, falso. Falso, falso, falso. Falso, verdadero, falso. Falso, verdadero, falso. Y estos serían los distintos valores de verdad que tomaría ya nuestra proposición compuesta para las distintas variaciones de cada una de sus proposiciones atómicas. Entonces, si se dan cuenta, es bastante sencillo el asunto y simplemente es cosa de identificar las proposiciones atómicas para poder hacer sus variaciones de verdad y después simplemente identificar los cachitos para poder calcularlos. Entonces, aquí ya no miré en tanto detalle, pero si se dan cuenta igual, como solo tengo dos diferentes proposiciones atómicas, pues solo voy a hacer las variaciones de esas, que serían estas 4. Luego me doy cuenta de los cachitos P y Q, ¿sale? La negación de P y Q, entonces aquí también lo pongo. Y bueno, este cachito ya lo calculé aquí, entonces ya simplemente quedaría el completo, la implicación de no... Bueno, la negación de P y Q implica P y Q. Y finalmente aquí hay un ejemplo más corto que ahorita verán para qué los vamos a ocupar. Entonces, P y no P. Entonces, por ejemplo, aquí solo tengo una proposición atómica que es P. Entonces, solo puede ser verdadera o falsa. Ahora bien, no P, pues intercambia sus valores, falso, y aquí sería verdadero. P y no P, entonces la conjunción solo es verdadera si ambos son verdaderos. Entonces, verdadero y falso, pues falso. Falso y verdadero, pues falso también. Entonces, ahora sí vamos a entrar a definiciones de cómo etiquetar las distintas proposiciones compuestas dependiendo de sus tablas de verdad, de cómo se comportaron entre las variaciones de la verdad de sus proposiciones atómicas. Entonces, tenemos definición. Entonces, una proposición compuesta que siempre es verdadera, sin importar el valor de sus variables proposicionales, se llama tautología. Entonces, si se dan cuenta aquí, variables proposicionales es lo mismo que lo que venía yo diciendo de sus proposiciones atómicas. Y a esto se le llama tautología. Entonces, ¿cómo qué ejemplo tenemos de esto? Pues precisamente el primero que hicimos fue una tautología. Fíjense que sin importar qué valores le dimos, siempre al final nos resultó que esta proposición compuesta era verdadera, siempre, sin importar si P era verdadera, si Q era falsa, siempre es verdadera. Entonces, como estos resultados tendrán importancia después, pues se les da un nombre especial que se llama tautología. Ahora, cuando tenemos resultados que siempre son falsos, ¿sale? Entonces, si la proposición compuesta es siempre falsa, es una contradicción. Entonces, por ejemplo, aquí P y no P, pues precisamente lo podemos observar como razonando un poco diciendo, ok, pues que algo sea y no sea, pues no tiene sentido, es una contradicción. No puedo decir que la planta es verde y no es verde. No tendría sentido eso. Entonces, precisamente por eso en lógica, pues aquí sale falso y falso. O sea que sin importar qué valores le pongamos, estamos diciendo una incoherencia. Esto siempre va a ser falso y se le llama contradicción. En caso de que no sea ninguna de estas, ni tautología ni contradicción, se le llama contingencia. Entonces, por ejemplo, sería este caso, donde hay un caso para que sí es verdadera y 3 casos para el que es falsa. O como el segundo que hicimos, donde hay 3 casos donde es verdadera y en los demás es falsa. Entonces, dependiendo de nuestros valores, tenemos un diferente resultado de verdad.